En el sistema RRB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, la señal que recorre la patria. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy. Saludos mis amigos de Radio Nacional de Venezuela. Estamos de nuevo en un programa más, Cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García. Hoy tenemos un día luminoso en los territorios andinos. A Dios gracias por la existencia, a Dios gracias por la oportunidad que tenemos para interactuar a través de las ondas de Radio Nacional de Venezuela. Un saludo para todas las personas que me saludan, que me escriben, que preguntan. Estamos en contacto directo porque este es un programa Cabalgando hacia Carabobo con ese sentido, con el sentido de la interacción con las comunidades, para enaltecer nuestra gran historia, esa arteria fuerte, caudalosa que tenemos por historia, porque en este país nuestro la emancipación y las luchas fueron intensas, los hombres y las mujeres abundantes y muy decididos siempre. Cuando ya se logró la independencia dentro de Venezuela, salieron los ejércitos de las fronteras no para invadir, sino para dar la independencia, para dar la libertad, para ofrecer, para ayudar a los vecinos. Y el Libertador y Sucre llegaron casi hasta la Argentina. Subieron al Cerro del Potosí, el Cerro de Plata, y enarbolaron las banderas. Hay una proclama allí que es una belleza, donde el Libertador dice: venimos desde las playas del Orinoco, con esta insignia, con el iris de nuestra bandera, en triunfos, porque ya se estaba concluyendo entonces, o ya no habían enemigos españoles en territorios de la América. Es indudable que los venezolanos pusieron una gran mayoría, en su gran mayoría, aportes para lograr la independencia de la América del Sur. Y fueron ejemplos para la República Dominicana, fueron ejemplos para los mexicanos, que en esos momentos pues se sumaban, porque al fin y al cabo, en ese 1825, Bolívar y Sucre, con una gran cantidad de venezolanos y neogranadinos, también habían argentinos, chilenos, europeos. Era un ejército que mandaba en América. Era un ejército de expertos, de veteranos, de gente curtida en los caminos, definitivamente. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que es muy significativo. Cuando Bolívar desea irse a las tierras del Alto Perú, estoy hablando de febrero, cuando planea salir, de febrero de 1825, ya se había dado Ayacucho. El general Sucre estaba terminando con la fuerza del rey y del virrey allá en el Alto Perú, en Chuquisaca, en Potosí. El Libertador decide salir de Lima y ir hacia el Cusco para ir a visitar esos territorios. Entonces el Congreso se instala, el Congreso en Lima se instala. Recordemos que el Congreso nombró en el año anterior a Bolívar como dictador y se disolvió. En este momento Bolívar llama de nuevo al Congreso para que inicie sus funciones. Él pretende entregar la dictadura, como efectivamente lo hace. El Congreso lo nombra presidente, él no quiere, pero lo nombra presidente y le pide por favor que se quede unos días más
Porque en otra proclama Bolívar dice: cuando tenga la libertad ya lista me voy, salimos de este país hacia Colombia, hacia Venezuela, y no me llevaré ni un gramo de arena de sus territorios. Tristemente, mis amigos, los detractores, los mentirosos, siguen atacando, y uno escucha cosas que no tienen ni patas ni cabeza, como decimos popularmente. Que Bolívar fue por su ambición al Perú, que nadie lo llamó. No, lo llamaron, le solicitaron, enviaron emisarios, vinieron diputados de Lima a buscarlo para que fuera. Y otra de las versiones que dicen es que Bolívar fue a robarse los recursos del Perú, que Bolívar era un ladrón. Y uno dice, si a Bolívar se le puede acusar de muchas cosas, como efectivamente lo acusan, sin pruebas, la peor de las cosas es que le digan ladrón. ¿Por qué? Porque el Libertador no necesitó nunca de capitales. Al contrario, fue un hombre altruista, entregado. Dicen que murió pobre. Tampoco es verdad que murió pobre. Tenía las minas de Aroa y tenía una cantidad de cosas de valor. Entonces tampoco es verdad eso, pero menos que iba a robar. Y por eso este programa, porque quiero que sepan que una vez que el Congreso de Lima se instaló, entonces dictaron un decreto en donde le dan una serie de premios, y dentro de esos premios le ofrecen $1 millón. $1 millón para el Libertador. $1 millón era muchísima plata para entonces. Por ahí leí en algún momento que a la cuenta de hoy en día era como unos 20 o 25 millones de dólares, sacando las cuentas más o menos. Era muchísimo dinero, porque un esclavo valía por ahí como unos 250 pesos. Una vaca parida valía 40 pesos. Una casa buena de teja valía unos 350, 400 pesos. Entonces imaginémonos la cantidad que era $1 millón. Entonces el Congreso le ofrece ese premio, pero yo quiero para hacer este programa muy verdadero y real, y por qué no científico, quiero leer los documentos. Voy a leer los documentos que están en una colección de José Félix Blanco y Ramón Aspurua, que se llama Documentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador. Eso es una publicación de las ediciones de la Presidencia de la República, y en el tomo número 9, en la página número 579, aparece el primero de los documentos. Dice: el Congreso del Perú manda abrir una medalla en honor del Libertador, pone a disposición $1 millón. Voy a leer algunas partecitas. Dice que el Perú debe al Libertador Simón Bolívar, con su invencible ejército, la existencia política que hoy goza y la feliz cesación de las grandes calamidades de la guerra, considerando que es una obligación de la gratitud nacional perpetuar de todos los modos posibles la memoria de este inapreciable bien y la alta consideración debida a sus autores, considerando que el pundonor, desinterés y generosidad de cuantos componen el Ejército Unido Libertador no absolven a la República Peruana del sagrado deber de compensar las fatigas y heroicos servicios de sus defensores. Y hay una serie de considerandos allí. Después dice: he venido a decretar y decreta. Se abrirá una medalla de honor del Libertador que lleve por el anverso su busto con este mote: a su Libertador Simón Bolívar, y por el reverso las armas de la República con este otro que dice: el Perú restaurado en Ayacucho, año 1824. Segundo, se erigirá en la Plaza de la Constitución un monumento con la estatua ecuestre del Libertador que perpetúe la memoria de los heroicos hechos con que han dado la paz y la libertad del Perú. Tercero,
las capitales de los departamentos se fijará una lápida en la Plaza Mayor con una inscripción de gratitud al Libertador. Cuarto, la persona del Libertador disfrutará en todo el tiempo de los honores de presidente de la República. Quinto, se pone a disposición del Libertador como una pequeña demostración de reconocimiento público la cantidad de 1 millón de pesos y otra igual para que la distribuya entre los jefes oficiales y tropas del Ejército Libertador, reputándose como perteneciente a este para los efectos dicho en la clase que el Libertador juzgue conveniente. Para llenar los objetos del artículo anterior se abrirá tal. Séptimo, será reconocido en adelante el general en jefe del Ejército Unido Antonio José de Sucre con el dictado de Gran Mariscal de Ayacucho por la memorable victoria obtenida en los campos de este nombre. Bueno, ese decreto está firmado en la Casa del Congreso de Lima a 12 de febrero de 1825. Quiero hacer un comentario aquí sobre el monumento. La estatua ecuestre, efectivamente, es una estatua que existe en esa plaza grande de Lima. Desde entonces se cumplió. Es un monumento que se sacó una copia de esa Tenerani y está en la Plaza Bolívar. Y después el general Gómez, Juan Vicente, autorizó que se hiciera otra copia que se regaló, se obsequió a la ciudad de Trujillo. Está aquí en Trujillo, en la Plaza Central. Esas son las 3 estatuas más hermosas, son copias, la original está en Lima. Bueno, tristemente hemos oído por allí algunas voces agoreras diciendo que van a quitar, que van a mover la estatua de Bolívar en Lima porque les estorba. Bueno, no quiero decir nada más sobre esto. Quiero que cada oyente de este programa tal vez saque las cuentas y pensemos que hasta el bronce de nuestro Libertador le estorba a los aristócratas, le estorba a los que le dan la espalda al pueblo. Y por eso estamos seguros entonces de que la espada de Bolívar se mueve por América Latina y por el mundo. Es impresionante. Bueno, ¿cómo reacciona el Libertador ante este obsequio? Voy a leer. Dice: la munificencia del soberano Congreso se ha excedido a sí misma con respecto al Ejército Libertador que ha combatido en el campo de Ayacucho. El general en jefe, Gran Mariscal, recibió una recompensa propia de sus peones y propia del pueblo rey. Bueno, más abajo dice: jamás he querido aceptar de mi patria. Bueno, permítame que estoy leyendo y las letras son muy pequeñas. El Perú queda cubierto con demasía por la liberalidad del Congreso, en tanto que mi ansia más viva es dejar al Perú deudor de los miserables desvelos que yo le he podido consagrarle. No es mi ánimo desdeñar los rasgos de bondad del Congreso para conmigo. Jamás he querido aceptar de mi patria misma ninguna recompensa de este género. Así sería una inconsecuencia monstruosa si ahora yo recibiese de las manos del Perú lo mismo que yo había rehusado de mi patria. Me basta, excelentísimo señor, el honor de haber merecido del Congreso del Perú su estimación y su reconocimiento. La medalla que ha mandado grabar con mi busto es tan superior a mis servicios que ella sola colma la medida de mis más ilimitados deseos. Yo acepto este galardón del Congreso con una efusión de gratitud que ningún sentimiento puede dignamente expresar. Sírvase usted transmitir al soberano Congreso a nombre del Ejército y del mío los testimonios de mis expresivos de nuestra profunda gratitud. Tengo el honor de ofrecer a usted las expresiones de consideración. Él no acepta la medalla. Él acepta la medalla y no acepta el millón de pesos para él. El millón de pesos para el Ejército lo reparten entre el Ejército, entre los oficiales. Pero para él no acepta ese regalo. Entonces,
unos 5 días después, el 16 de febrero de 1825, de nuevo el Congreso le escribe para instarlo, para casi obligarlo a que reciba la plata. Y le dice, el documento número 597, 25, discúlpenme, 597. Ok, aquí está. Dice, el Congreso del Perú insiste en que el Libertador admita el $1.000.000. Le dice, excelentísimo señor, esta tiene febrero 19. La representación nacional en cuyo conocimiento he puesto la apreciable nota de usted por la que me acusa la recepción de la ley de premios expedida el 12 del corriente me manda, conteste a usted que el Congreso, rivalizando con su moderación y generosidad, no puede prestarse a la repulsa que hace, pues esta es una pequeña prueba de gratitud y el Congreso, lejos de creer que ha compensado servicios que no tienen precio, queda cargado de inmensa obligación. Tengo el honor de transmitir a usted estos sentimientos y de ofrecerle los de mi distinguida consideración. Es decir, que lo están obligando a que reciba el premio del $1.000.000. Entonces, el Libertador dice, rehúsa por segunda vez el millón. Dice, tengo la honra de responder a la comunicación de usted. Se ha servido manifestar la generosa negativa del soberano Congreso. Veo con infinita satisfacción el empeño de manifestarme un reconocimiento que a la verdad ha traspasado ya sus límites regulares. Por consecuencia de estas demostraciones excesivas he venido yo a quedar de beneficiado y por lo mismo deudor de gratitud. Pero sea cual sea la tenacidad del Congreso Constituyente, la mía no puede ser excedida, no habiendo poder humano que me obligue a aceptar un don que mi conciencia repugna. Yo repito a usted, para que se digne hacerlo presente al Congreso, que sin aceptar la gracia en cuestión, mis servicios quedan recompensados infinitamente más de lo que yo me atreví a desear. Usted sabe si el Congreso ha dejado de hacer algo que no me sea glorioso. Me han nombrado padre y salvador del Perú. Me han decretado los honores de presidente. Han mandado grabar mi busto en una medalla. Me han llamado Libertador y me han obligado a encargarme del mando del Perú. Y después me señalan una enorme fortuna. Yo he aceptado todo con gozo, menos lo último, porque las leyes de mi patria y las de mi corazón me lo prohíben. ¿Cómo les parece? Porque las leyes de mi patria y las de mi corazón, había muchos que no tenían esas leyes en el corazón entonces, en ese tiempo, y ya veremos. Más adelante contraatacan de nuevo. ¿Por qué? Porque viene el momento en el que vuelven a insistir en que reciba el millón, cuando le dicen, excelentísimo señor, instan a que vuelvan porque no aceptan, pero entonces el Congreso dice, a quien he dado cuenta, el Congreso no haya otro modo de concluir con dignidad la contienda que suscita entre la alta delicadeza de usted y los ardientes deseos de que asisten a acreditar al mundo, y le ofrecen que lo reciba para que lo utilice en mejorar las condiciones de su ciudad natal, Caracas. El Libertador responde, he tenido la honra de recibir en la última resolución del soberano Congreso relativa a la generosa recompensa de $1.000.000 que se me había señalado por los servicios de mis compañeros en los campos de Ayacucho. Jamás se ha mostrado el Congreso tan noble. El Congreso ha querido terminar su hermosa contienda conmigo de un modo digno de él mismo, distribuyendo la gracia que se me hacía entre los que han contribuido a la obra magnífica de la libertad del Perú, y para ser siempre pródigo no olvida el pueblo que me vio nacer. Este rasgo de magnificencia ha colmado mi corazón de gozo y gratitud, y yo no dudo de que mis hermanos de Caracas lo verán con la más grata complacencia.
yo a su nombre ofrezco al soberano Congreso las expresiones más sinceras. Entonces, el Congreso decide, por último, eso es el día 27 de febrero de 1825, ellos deciden que ese dinero lo va a recibir y que se ha enviado a la Municipalidad de Caracas para que se hagan obras de beneficencia, para que se arreglen las carreteras, los caminos o para todo lo demás. Esa noticia llegó a Bogotá y esa noticia llegó a Caracas. Entonces podemos imaginarnos a un Francisco de Paula Santander que era comerciante, que era avaro, pensando en cómo es posible que Bolívar está renunciando a esa plata, ¿ah? O que nos la manden para acá. O tal vez en Caracas, María Antonia, la hermana del Libertador, que era comerciante, que era capitalista y que era monarquista y que tenía esclavitud y todo lo demás, ya nos imaginamos, de eso no hay evidencia, solamente aquí especulo, mis amigos, ya nos imaginamos a María Antonia diciendo, pero bueno, Simón, agarra esa plata, mano, agárrela y tráigala para acá, para nosotros. Bueno, el Libertador demuestra en su corazón, en su altruismo, en su forma de actuar, que no era por dinero como muchos otros, como los Páez después que se volvieron ricos, o como los Mariño, que compraron fincas y querían el poder para acumularlo. El Libertador tenía reales, tenía plata, dinero, mucho. ¿Por qué? Porque a él le dieron varias herencias. Ya cuando lo fueron a bautizar le tocó otra herencia, y a él, como el hermano de él se murió, entonces le tocó la herencia por ser primogénito, él por ser varón le tocó, esas eran las leyes de entonces. El Libertador no necesitaba dinero. El Libertador ofreció premios y ofreció Montepíos y becas durante mucho tiempo a las viudas, a la gente pobre. Eso existe en los documentos. Entonces, cuando un atrevido, por no decir otra palabra, toma una cámara o un teléfono y hace un video que después lamentablemente se riega en las redes para decir que Bolívar es un ladrón, no conocen los documentos, no conocen el hecho histórico y se atreven a opinar para malponer a nuestro Libertador. Bueno, yo no estoy bravo, es que yo soy así de momento, mis amigos. Vamos a una pausa y regresamos entonces para concluir, y faltan algunos otros datos interesantes de este tema del $1.000.000 de pesos del Perú. Los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Por RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, la señal que recorre la patria. En RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, la señal que recorre la patria. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo, un conversatorio que nos traslada a los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. Continuamos en su programa Cabalgando hacia Carabobo por Radio Nacional de Venezuela, con Ubaldo García. Estamos hablando hoy de los tiempos de 1825 en el Perú, en lo que se llamó la campaña del Perú. Ya para 1825 ya no habían batallas, el Libertador se dedica a organizar la República. El Congreso se reúne y lo premia, le da el título de Libertador, que ya lo tenía porque se lo habían dado en Caracas, recordemos, pero dentro de otros pocos de cosas, regalos que le dan, le ofrecen $1.000.000, $1.000.000 de pesos. El Libertador niega, hay una
una lucha de cartas y documentos entre el Congreso y el libertador Simón Bolívar para que acepte. Bolívar no quiere, dice que el corazón, las leyes de su corazón no le permitirán tomar tanto dinero y que él no fue al Perú a guerrear por plata, ni que eso tiene valor en dinero, porque así era nuestro libertador. Nosotros, cuando leemos los documentos, pues creemos en el documento, y hay que creer en el documento porque los cuentos son fáciles de inventar en una plaza o en un botiquín, y hoy en día con la tecnología más fácil de moverlo. Bueno, el libertador no acepta, pero el Congreso dice que bueno, que le van a dar el $1.000.000, pero para que lo traiga a Caracas, para que lo gasten en las cosas que necesita su ciudad natal, el pueblo. Bolívar está muy de acuerdo y acepta. Un tiempo después aparece en Caracas un hombre que se llamó José Lancaster, que es el autor de la educación lancasteriana, que se llama así, o lo que se llama la enseñanza mutua. Este José Lancaster era inglés de Inglaterra, lo había conocido el libertador cuando fue y en la casa de Miranda conversaron en el año 1810. Y bueno, Lancaster se ha enterado del triunfo, de los avances del hombre al que conoció en Londres. Ofrece que él quiere venir a Caracas para montar o para iniciar una serie de colegios lancasterianos para enseñar a la juventud con el método de la enseñanza mutua, y aparece en Caracas. Entonces el libertador, usando el $1.000.000 que le habían regalado, le pone una carta. Tenemos la carta donde le dice que ya le envió una libranza a Londres por $20.000 para que él los tome y que inicie el trabajo en Caracas de la escuela lancasteriana. Esos $20.000, hay una carta posterior donde Lancaster dice que no lo pudo cobrar porque no tenían fondos. Un tiempo después, lo cierto es que esa plata es pagada por el libertador con fondos propios, con plata de él, porque no se hizo efectivo. En el tiempo después no se hizo efectivo ese dinero por parte del Perú, del millón de pesos. Total que este Lancaster se queda en Caracas como un par de años. Bolívar, cuando viene, lo conversa. Él se casó en Caracas y después no tuvo continuidad en la escuela lancasteriana. Hasta cierto punto fracasó por falta de dinero, por falta de aportes económicos, y Lancaster se fue a los Estados Unidos, donde murió. Bueno, lo cierto es que el hecho de que Bolívar solicita, o como les digo, mis amigos, que quiere pagarle a Lancaster para que instale una escuela en Caracas, porque para eso era, con ese dinero significa que sí estaba y que sí lo había aceptado. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque ya veremos más adelante en lo que termina el tal $1.000.000. Pero hay un documento que encontré, que es un documento bastante interesante. En las memorias de Oliari, por este tiempo, estamos en Bicentenario, hay un documento de fecha 10 de agosto de 1825, firmado por el doctor José Cecilio Ávila. ¿Quién era José Cecilio Ávila? Era el rector de la Universidad de Caracas. Entonces, cuando el cuento del $1.000.000 llegó a Caracas, pues fueron muchos los que dijeron, bueno, yo quiero una partecita de eso, ¿no? Hay un chiste de Aquiles Nazoa que dice que cuando el Papa puso su tiara para apoyar que se vendiera la tiara, que era una reliquia importante para pagar, para ayudar a los pobres del mundo, y que entonces mucha de la gente en Caracas empezó a sacar fiado en la bodega para cuando le llegara la parte de la tiara del Papa. Entonces ahora, en este momento, tal vez mucha gente empezó a soñar con una parte de la tajada del $1.000.000, y entre esos está en la Universidad de Caracas,
que le escribe una larga carta al Libertador con esa fecha, con fecha 10 de agosto de 1825, que empieza diciendo: la Universidad de Caracas, repitiendo felicitaciones a usted, se le repite a sí misma, comparando con vanagloria los ilustres triunfos que son motivo de ella. Se decide por asegurar que cuanto el insigne ejemplo de desprendimiento que acaba de dar usted en el Perú no sea la mayor de sus acciones heroicas, a las que les comunica un nuevo brillo. Porque indudablemente era una cosa increíble, ¿por qué no decirlo? Que se negara a recibir este dinero. Hay otra parte en esa carta larga que dice: el claustro pleno, cuyo acuerdo pongo respetuosamente en las consideraciones de usted, no ha creído necesaria ninguna insinuación para atraer sus miradas patrióticas hacia el plantel de las letras, y sí a las felicitaciones que hace usted, añade esta exposición, es solo reflexionando que asuntos de suma importancia y urgentísimos en el momento piensa tenerla distraída en la predilección del acto de distribuir el $1.000.000 que ha puesto en disposición de usted para la República. Más adelante, en otra parte, dice: se aprobó la dicha memoria y se adoptó la medida de dotación propuesta por el señor Paul, puesto que el excelentísimo señor presidente de la República ha de distribuir $1.000.000 en objetos de beneficencia, que si las atenciones de su actual destino lo ha de permitir, recordar los bienes que para toda la República. Es decir, que ellos querían que si venía la plata, le dieran algo a ellos para arreglarla, porque él dice que la dicen allí todos, ese es un documento firmado por mucha gente, José Cecilio A., doctor rector, el doctor Felipe Fermín de Paul, el doctor Francisco Javier de Narvarte, el doctor Salvador Delgado, Ramón Peña y otros pocos, muchos que eran los profesores, los magistrados, y que en esa exposición dicen que la universidad después de la guerra ha quedado muy deteriorada, que está muy pobre, que está en condiciones miserables, que los profesores se fueron o que se murieron y que necesitan un apoyo. Efectivamente, recordaremos, mis amigos, que Bolívar, cuando viene por última vez a Caracas en 1827, hace una verdadera revolución y pone a funcionar a la Universidad de Caracas. Bien, por supuesto que una vez que el Libertador sale de Perú, recordaremos, los peruanos mal agradecidos, la dirigencia peruana, entre esos aquel Gamarra, que habían cortado laureles gracias a las enseñanzas de Bolívar y Sucre y de los hombres que fueron de estas tierras, los lanceros que ganaron la batalla de Junín. Eso hay que repetirlo, porque fueron los lanceros, esos que aprendieron con Páez a combatir con las lanzas, los que le dieron el triunfo de Junín. Y cuando se ganó Junín en agosto de 1824, pues prácticamente se abría la puerta para que se lograra el triunfo que se logró después en Ayacucho. Bien, una vez que el Libertador sale en ese 1826, vienen entonces se vuelve a formar el saco de intrigas. Los peruanos le declaran la guerra a Colombia. Del Perú viene un ejército y pasa las fronteras, invade lo que es en los territorios hoy de Ecuador, que eran Colombia, invade Cuenca, llegan a Loja, invaden, toman Guayaquil, y entonces es necesario ir por ellos, y va Sucre, enviado por Bolívar. Bolívar también va al sur en esa oportunidad. Estoy hablando de 1829, y hay una guerra triste, lamentable entre hermanos. Sucre los pone en su lugar en Tarqui, les da una revolcada, los saca de las fronteras y le firma una capitulación benévola. De ahí en adelante hubo una enemistad, y el $1.000.000 de pesos, discúlpeme, el $1.000.000 de pesos que le habían ofrecido y que quedó debiendo el Perú, eso se olvidó. Eso pasó al olvido como una deuda que nadie decía nada, por allí nadie opinaba, hasta que en 1842, cuando trajeron las cenizas del Libertador a Caracas, entonces se acordaron muchos de los caraqueños, entre esos la familia de mismo Bolívar, los sobrinos, porque ya
ya María Antonia no estaba, ya María Antonia había muerto en ese tiempo reciente, era Juana Nepomucena fue la única que recibió a Bolívar como hermana, pero estaban todos los sobrinos, y también estaba en Caracas, por casarse, por cierto, para 1842, discúlpenme, estaba un personaje que se llamó Antonio Leocadio Guzmán. Antonio Leocadio Guzmán fue el papá de Guzmán Blanco, ¿sí? Y Antonio Leocadio Guzmán se casó con una mujer en el año 28, ahí sí, en el año 1828 se casó con una mujer que se llamó Carlota Blanco, que era de la familia Blanco del Libertador, de los mismos Blancos. Total que Antonio Leocadio Guzmán se sintió en el año 1842 con ganas de plata, porque él siempre tuvo ganas de dinero, y cuando supo que el Perú le debía el $1.000.000, entonces pues prácticamente dijo, bueno, esta es mi torta, porque yo también soy familiar. Pero además de eso, en esos gobiernos posteriores, en el año 48, en el año 49, en los gobiernos de los Monagas, Leocadio Guzmán fue vicepresidente y tuvo cargos importantes. Total que él se hace acompañar de un poder que le firman los herederos de Bolívar, y también él se hace acompañar de una autorización como un plenipotenciario que va al Perú a solicitar el $1.000.000. Ahí entonces uno se cae de para atrás pensando que ha existido gente interesada, mercantilista, plateros, arroceros, decían en mi pueblo, y otros demasiado benévolos y tampoco tan como el Libertador, ¿no? Vean ustedes la diferencia. Entonces no, el hombre va, pero es que resulta y sucede, mis amigos, que se me había olvidado comentarles que ese Leocadio Guzmán, cuando era un joven, fue enviado por Páez al Perú para que fuera a conversar con Bolívar. Cuando en 1825, ese Leocadio Guzmán era un hombre muy hábil y llegó al Perú, y bueno, en la carta, hay una carta de Páez donde le pide que se ponga la corona, que Bolívar debe coronarse, y le dice en la carta que quien lleva el papel es un muchacho muy de fundamento, y que él le conversará otras cosas que no puede escribir en el papel. No sabemos cuáles serán esas otras cosas, pero de alguna manera le traía sus chismes de Caracas y los cuentos para enredar, porque el general Páez ya estaba entonces bajo la atarraya, bajo la red de la aristocracia, ya había caído en la trampa y estaba maquinando. ¿Y a quién más manda que a un personaje? Yo no sé si valdrá la pena, pero bueno, no creo que no es un calificativo, tampoco podemos decir, pero era un hombre platero, era un hombre interesado, no precisamente en la libertad de estas tierras, ese Guzmán Blanco. Guzmán Blanco era hijo de un español que estuvo en Puerto Cabello, se llamó Mata Guzmán. Mata Guzmán fue uno de los peores hombres que cumplieron órdenes para matar y asesinar gente allá en Puerto Cabello, y bueno, ese era el papá de Leocadio y el abuelo de Guzmán Blanco. Por eso Guzmán Blanco decía que no había que hablar nada de la familia, porque él quería seguir siendo patriota, pero era patriota de boca para afuera porque era un aristócrata también. Total que como ya se ponen a pensar, como ya Leocadio Guzmán había ido al Perú, sabía el camino, y entonces se va. Ese camino era por navegando desde La Guaira hacia Cartagena, después navegar hacia Panamá, pasaban el Istmo y después un barco lo llevaba a Guayaquil y al Callao para llegar, y llegó entonces este personaje allá al Perú y se entrevistó con José Rufino Echenique, que era el presidente de entonces, el presidente del Perú. Estoy hablando de la fecha 1852. Es cuando entonces
ya el gobierno venezolano le había autorizado para que fuera y le habían ofrecido una comisión del 10%. Además de eso, a Leocadio Guzmán le iban a dar 4,000 pesos para el viaje y un 10%. Entonces, él va y hace un negocio con el José Rufino Echenique, que autoriza al Congreso para que paguen el millón de pesos. Pero él ya también llevaba otro negocio entre la familia, porque ustedes dirán que uno está como inventando, pero hay documentos vergonzosos en esta Venezuela nuestra, de la corrupción que hubo en esos tiempos, de las ambiciones de plata, de poder, y entre esos uno, tal vez ese Leocadio Guzmán fue uno de los principales camaleones, de los que fingía, de los que cambiaban de postura momentáneamente, porque por dinero, como por la plata baila el perro. Entonces, bueno, de tal manera que a él le ofrecen pagar una parte de ese dinero que van a solicitar vergonzosamente. Un venezolano va al Perú a pedir que le paguen una deuda al Libertador, que el Libertador no quería. Y él dice allí que la familia de Bolívar lo expone, una cosa penosa también, dice que la familia está en las ruinas, que necesitan, porque que Bolívar malgastó toda la fortuna en la guerra y que ellos quedaron muy pobres, y que ahora en estos momentos en que está avanzando, pues la familia ha crecido y que necesitan el dinero. En el negocio pareciera ser que también entra el presidente del Perú, este señor Echenique, José Rufino, y le autorizan que le paguen, pero en bonos de la deuda pública, porque no tenían plata efectiva. Le ofrecen una comisión más grande para que acepte. Hay mucho enredo en esto. Leí en una parte que él regresa a Venezuela y después vuelve en el año 53 ya como ministro autorizado, que se le paga una cantidad de dinero que no es la representativa, que él se queda con una gran parte, que trae un dinero en deudas públicas que son reconocidos después, y que alguno de los familiares se beneficia con este dinero. Total que más o menos ese es el final de una de las cosas que decían en el Congreso allá era que Bolívar no había querido recibir ese dinero, y que esa no era deuda para entonces, que Bolívar no lo había querido y por lo tanto eso ya no era deuda. Leocadio Guzmán dice, entonces alega que con un documento en donde Bolívar habla de los 20,000 pesos de Lancaster, y que dice que lo saquen del millón que le ofrecieron, porque por lo tanto ese documento es probatorio de que efectivamente el millón de pesos lo debe, y que por lo tanto debe ser pagado. Además de eso, ofrece que no sea todo, es decir, pacta, hace arreglos que están verdaderamente, es hasta vergonzoso. Pues repito la palabra porque al fin y al cabo es lo que quiero, mostrar la característica que enaltece a un hombre como el Libertador, que no solamente gana batallas, que no solamente organiza congresos, que no solamente es un lector, que es poeta, sino que también era un hombre que no quería dinero, que no quería ganancias, que no vendía su alma. Y que comparemos entonces, que hagamos las comparaciones tal vez con otros que llegaron a ser presidentes, o que llegaron a ser en algunos cargos después de muerto el Libertador, y se le olvidó completamente esa constitución de Juan Germán Rossio, la de Cristóbal Mendoza, que se les olvidó completo la clase social de donde venían, porque por ahí han repetido que Bolívar traicionó que Páez traicionó a Bolívar, Yo particularmente creo que Páez
Si Páez traicionó a alguien, traicionó a su clase social, a la clase de donde venía, porque venía de una familia muy humilde y fue becerrero en el llano, y después empezó a crecer económicamente cuando se casó con Dominga Ortiz, que era una muchacha con muchas herencias de caballadas y ganadería, que era única hija y que quedó con mucho dinero. Y después la cantidad de lo que tenía Páez, que aparece en su testamento, de casas, terrenos, fincas, fundos, atos, pues era muy grande. Entonces uno saca las cuentas cuando por ejemplo también comparamos con un Cristóbal Mendoza, y voy al prócer trujillano porque es necesario enaltecerlo, un hombre probo, un ciudadano, un hombre de los más ricos, venidas de la familia más rica y poderosa de los Andes, estos trujillanos. Eran dueños de casi todo el estado, hasta las márgenes del lago de Maracaibo, en esa cuenca del río Motatán, de tierras de primera. Y el doctor Cristóbal Mendoza terminó prácticamente, cuando muere, le dice al Libertador que está muy preocupado por el destino de sus muchachos, porque fueron muy fructíferos. Tenía 11 hijos con su esposa, doña Gertrudis, y prácticamente se iba a morir y no tenía asegurado el futuro de ellos. Y era un hombre que había nacido porque se dedicó desde que gritaron independencia el 19 de abril, Cristóbal Mendoza se dedicó a la lucha sin escatimar esfuerzos y dejando todas sus riquezas prácticamente para que los españoles las tomaran y las dilapidaran. Entonces ahí es donde uno saca las cuentas, mis amigos, discúlpenme que esté redundando, pero sacar esas cuentas de que una persona como el Libertador se niega a recibir y dice que esas no son leyes de su corazón. Esas son características, mis amigos, propias de un hombre como don Simón, que nos enorgullecen hoy, que nos seguirán enorgulleciendo, porque son detalles que complementan esa vida fecunda, esa vida útil de un hombre como Bolívar, que no logró al final de su muerte lo que aspiraba, pero que él sabía que su obra estaba trascendiendo. Bolívar sabía, porque es por eso cuidaba tanto su archivo. El Libertador sabía que su obra quedaba y como quedó, hoy estamos avanzando en ella. Y por supuesto que las cosas que no se hicieron están por hacerse, como dijo el prócer Martí, el cubano grande. Bueno, mis amigos, saludos para todos, será hasta una próxima oportunidad. Les dejo mi número, si me escriben les contesto, siempre con mucho respeto. José Ubaldo García, 0414 7484 364, 0414-7484-364, Ubaldo García. Bueno, será entonces hasta otro programa, Cabalgando hacia Carabobo, en que de nuevo estaremos con ustedes. Saludos para todos. En el sistema RNB Informativa 91.1 FM, multiplataforma, la señal que recorre la patria, cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy.